El martes 14 de enero de 1964 nació en Montevideo Mónica Botero Tobagliare, quien desde que trazó su primer palote en la escuela se dio cuenta de que le gustaba escribir. Le interesaba más narrar las historias de los juguetes que los juguetes mismos, y por eso, cuando tenía 7 años, su madre la anotó en la Escuela Nacional de Declamación. Un día se le metió en la cabeza que quería ser periodista deportiva. Se presentó a un concurso de la revista El Gráfico y lo ganó, con una nota acerca de la mascota del Mundial 78. Todavía cursaba secundaria en el Dámaso cuando le tocó cubrir el Mundialito del 80. A esa altura ya no aguantaba más sin escribir para un diario, así que prácticamente acampó frente a la oficina de Julio María Sanguinetti, buscando una carta de recomendación para el día, hasta que lo logró y pisó por primera vez una redacción. Ser adolescente y mujer no era lo mejor para cubrir deportes en uno de los medios de prensa más prestigiosos del país. La mandaban a torneos de golf y encuentros de bowling, pero nunca a un partido de fútbol. Con el regreso de la democracia, ella y otros colegas del día renunciaron para crear el diario Tiempo de Cambio, que no llegó a durar un mes. Ganó entonces una beca para periodistas jóvenes en Cuba, donde terminó quedándose 3 años como reportera de la agencia Prensa Latina y corresponsal de Brecha en América. Volvió en el 88 para trabajar en Búsqueda, donde llegó a ser subsecretaria de redacción, y en el 2000 aceptó la dirección de la revista Galería. A mediados de 2017 la convocaron para ser panelista del programa Todas las Voces y poco después dejó Búsqueda para dirigir la versión uruguaya de la revista Noticias. Como detesta permanecer en su zona de confort, abandonó las redacciones para meterse en política, militando en el Partido Independiente y ocupando la dirección InMujeres durante el pasado gobierno. Actualmente, Mónica Botero no piensa en retirarse, sino en dedicarse por completo a la literatura, comenzando con una reedición de Madres al Límite. Y esto recién empieza. Bueno, qué linda presentación, qué lindo repaso. Decía Mónica, esto lo deben haber recapitulado a lo largo de todas las entrevistas que hice en mi vida, y es un placer tenerla a Mónica Botero. Ustedes saben, fue directora de InMujeres, lo más reciente se podría decir en el gobierno anterior, pero hoy vuelve a tomar esa pluma, hoy vuelve a escribir. Ya vamos a estar hablando de ese nuevo proyecto, pero particularmente queremos saber el porqué de la reedición de Madres al Límite, un libro que recopila historias desgarradoras de mujeres, de madres de nuestro país. Bienvenida, Mónica. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esa presentación. Realmente me sorprendió, me hizo acordar algunos aspectos de mi vida que tenía por ahí. Recién charlábamos, porque yo toda la vida quise ser periodista deportiva. Vos te pasó lo mismo, pero de hecho llegaste a ejercer, ¿no? Sí, en un periodo, sí, se podrá hablar de machista de nuestro país, ¿no? Bueno, no sabes lo que era con 17 años y 1,56 m, igual que ahora, abrir la puerta de una redacción como las de antes, ¿no? Agarré el último periodo del diario con, no sé, eran 30 tipos sentados en sus escritorios y viendo a ver quién abría la puerta. Vos entrabas y te dabas de frente, y es la cosa más intimidante del mundo entrar a una redacción por primera vez. No sé si a vos te pasó, pero es muy intimidante. No, pero una de las historias habla de eso. Sí. Y cómo hay que plantarse ante esas situaciones, sobre todo en aquella época. Y bueno, y después, bueno, después las redacciones fueron tu segunda más casa. que mi casa, sí. Es el lugar donde terminé por sentirme parte de, y bueno, y eso lo llevo adentro para siempre, ¿no? No, es que eso es indiscutible. Sí, y bueno... El poder de escribir, de la pluma que tenés, de todo lo que has ejercido a lo largo de tu vida, de los lugares por los que has pasado, y ahora retomar la escritura es algo que no vas a perder nunca, creo yo. Sí. No, el ser periodista, tú sabes que por más que uno trabaje en otra cosa, haga otra cosa, esa mirada de la realidad
uno y la forma de interpretarlo y de colocarse por fuera. Incluso me pasa en la política como sujeta política, digamos, estando por dentro, nunca pude evitar ver las cosas de afuera con la mirada y con el músculo, digamos, periodístico que no se pierde. Y bueno, no sé, se alinearon un poco los planetas, un poco yendo a tu pregunta, porque ya el año pasado, bastante antes de que empezara la campaña electoral, yo tenía la idea de el aporte que podía haber hecho a la política, al Partido Independiente, al servicio público. En los 5 años en que lo ejercí, creo que lo que pude haber hecho lo hice. Y esto no fue mi vocación, fue una opción en un momento. Si bien sigo, por supuesto, acompañando al Partido Independiente, ya como simpatizante, militante, pero no ni como dirigente, ni eso ya lo sabía desde el año pasado. Lo hablé con Pablo Mieres, lo entiende porque sabe que mi vocación siempre fue esto. Y bueno, ahora tengo con los 60 años viene los 60 años, que para las mujeres es un periodo que no es fácil, que hay que asumir un montón de cosas, pero también viene la posibilidad de que puedas dedicarte a hacer lo que quieras, porque hiciste aportes, como en mi caso, 42 años, y entonces, bueno, esa tranquilidad es la que te da el poder dedicarme pura y exclusivamente a escribir. Entonces, justo se alinearon los astros, te decía, porque el año pasado me llaman de la editorial Random House para decirme que les parecía que tenía vigencia Madres al Límite y que si yo estaría de acuerdo en reeditarlo. Dije, bueno, es una buena manera de volver a meterme en algo en lo que ahora elegí que quiero hacer por el resto de mi vida, que es escribir full time. Me imagino, es una novedad, volviste a leer el libro. Sí. ¿Cuántos años pasaron? 15. 15 años después. ¿Con qué te encontraste? Lo miré un poquito por arriba, porque no quise adentrarme, porque para mí fue un proceso como bastante doloroso en el sentido de un dolor que implica también poder decir cosas y poder llevar la voz de estas mujeres y poder transmitir a lectores o lectoras lo que quería decir. Pero también hay 5 historias hay una cosa que te revuelve por dentro y que ya no tenía ganas de volver a pasar. Vos a tus 38 años, que eso es parte de lo que contás en el libro, te encontrás dudando sobre qué ibas a hacer, si vas a ser mamá o no. Las circunstancias se dan para que sí seas mamá y ahí te adentras en un mundo que es complejo, el de la maternidad, el del jugar, el de los desafíos, el de los miedos, las angustias, lo que puede venir, y todo eso te lleva también a lo largo de tu vida a encontrarte con historias de estas mujeres, ¿no? Sí. Para mí la maternidad a los 38 años, y en un año pasé de ser la típica... Estamos hablando aparte de fines de los 90, donde era otra época. No ahora. Claro, está para bien las mujeres visto. profesionales, Exacto. lo que sea, tenía 36 años, ya todas mis tías creían que no me iba a casar ni iba a tener hijos, ya estaba en el cajón de las solteronas, que a mí me divertía mucho y todo lo demás. Viajaba todo el tiempo como periodista, ya estábamos en un periodo en búsqueda de mucha ebullición, con un equipazo, mi vida pasaba por ahí. Mis amigos del teatro, bueno, Petru es uno de ellos, tenía mi barra del teatro con el que teníamos otras movidas más allá del periodismo, y un buen día conozco a un señor y me enamoro, me termino casando, y al año teniendo un hijo, y después a los 2 años y medio otro. Entonces
empiezo a mirar la maternidad como una cosa absolutamente exótica para mí, ¿no? Para mí lo normal era eso otro, que quizá para la gente, la mayoría de la gente no es tan normal, sino que lo normal es esa vida. Y ahí te enfrentaste lo a los empiezo a miedos. mirar con ojo como periodístico. ¿Qué es esto? Todo lo que ¿Qué te está estaba pasando acá? con esa mirada periodística. Claro, un poco, sí, o de analizar cómo es el proceso de una persona a la que le pasa esto, o elige obviamente que le pase, y qué quiere decir eso de que uno de alguna forma construya a otro, ¿no? Todo el poder que uno tiene sobre esa personita, ¿no? Porque más allá de lo del amor y todo lo demás, hay mucho poder sobre esa otra persona. Exacto. Y uno se cuestiona, yo no quiero errarle, no quiero, pero a la vez tenés miedos, tenés el entorno te juzga. Tenés historias de vida. Tenés entornos. Y eso, para ir un poquito más al libro y que también aquellos que no tuvieron la posibilidad de leerlo en su momento, ahora van a tener la oportunidad de encontrarlo en las diferentes librerías. Son 5 historias bien distintas. Y vos hablás también en la introducción al libro que las maternidades siempre son difíciles, ¿no? El que la quiera dibujar que es maravillosa, en algún momento se va a encontrar con una dificultad. Exacto. Pero estos además tienen situaciones más complejas que las habituales. Exacto. ¿Qué podemos, por lo menos a modo de pantallazo, contar? Esas historias que son de asesinatos, son de secuestro, son de discapacidades, de adicciones. Bueno, yo no me sentía capaz, y capaz que por eso que te decía de que uno el oficio no lo deja nunca, de contar mi propia situación. Y entonces empecé a buscar en otras cómo habían pasado por situaciones difíciles, que además para que fuera interesante la historia tenía que ser extrema. No quiere decir que no suframos todas las demás madres en situaciones, porque te pasa, cuanto más consciente sos y cuanto más grande sos, probablemente te pase más. Capaz que sos más inconsciente siendo más chica. El chiquilín se cría tranquilo, sin una madre que se haga tantas croquetas, ¿no? Pero cuando sos más grande y viste cosas que pasaron o te surgen miedos, y bueno, esos miedos yo los quería exorcizar contando historias que hubieran estado al límite y que las hubieran resuelto. Pero no que las hubieran resuelto de una manera loable, abnegada, sino con errores, que fueran polémicas en cuanto a la forma de resolverse, pero que también llevara a empatizar. Mira, esto pasó. Pero te voy a contar toda la historia, claro, pues todo yo te voy el contexto, a contar todo el preámbulo, del durante y el después. Exacto, entonces te cuento la cosa descarnada, que uno capaz que puede verlo en una crónica policial. De hecho, la idea me surgió porque vi una crónica policial y dije, pero acá atrás hubo mucho dolor antes de que hubiera este desenlace. ¿Qué pasó? Las historias vinculadas a situaciones de salud mental, donde las madres y los padres, si están los padres, porque estas situaciones lo que más generan son separaciones, ¿no? Y las madres, los padres, como decía también, están muy solos en esto, porque el sistema de salud quizá hace muy pocos años empezó a asumir que la salud mental también necesita respuestas de salud, y que muchas enfermedades que después se dan en el cuerpo, en esta medicina tan positivista que hemos tenido, vienen de ahí. Pero también que cuando son patologías psiquiátricas, porque la salud mental te viene de una depresión a unas situaciones de ansiedad, cosas que le pasan a gente normal, no son pacientes psiquiátricos, que todo eso genera mucha soledad y que a veces se dan desenlaces que juzgamos, pero que antes no atendimos como debíamos hacerlo. No, es tremendo, Mónica. Y bueno, y como esas historias están otras, algunas con final feliz, el típico caso de la madre que hace, que le sacan a los hijos en el exterior, y ahí entra toda la maraña de las culturas de otros países. Y bueno, acá hubo una madre intrépida que logró rescatar a esos 2 hijos y venirse a Uruguay.
Y bueno, Yo los quiero invitar de verdad a que puedan leer este libro, sobre todo aquellas mujeres que están atravesando situaciones complejas, aquellas que están decidiendo ser madres, porque está bueno tener como ese apoyo más allá de eso que es extremo, ¿no? Pero que me parece interesante poder ver cómo resolvió cada una de esas historias y que no están solas. Así y sobre que... todo para hombres, mujeres, madres y no madres, entender... Empatizar. Empatizar. Sin duda. Exactamente, antes de juzgar, Sin duda. tratar de entender por qué a veces hay comportamientos de determinada manera y no. Todos traemos un bagaje atrás, hacemos lo mejor que podemos y muchas veces... Y qué bien nos iría juzgar a los que vemos las cosas de afuera o ni siquiera las vemos, se nos hace fácil. Qué mejor nos iría si fuéramos un poquitito más empáticos todos, Mónica, Tal ¿no? cual. Bueno, un placer haberte tenido en este living acá en La Mañana en Casa. Ya vamos a hablar de futuros proyectos que se vienen Esperemos. escribiendo por Todavía ahí, falta un poquito, que tienen pero que en ver eso con estamos. investigación y la crónica policial también. Exacto, también. Mónica, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Mónica Botero y bueno, esta reedición de Madres al Límite que ya está en todas las librerías del país. Vamos a tomar contacto con Yulay Cabrera, vamos a darle los buenos días.